era infraestructura. Sin embargo, vimos que la infraestructura era una parte. Por ejemplo, vimos el Hospital del Sur o Norte con semejante infraestructura, no tenía el equipamiento, no tenía las salas de terapia intensiva, pero qué interesante era que ni siquiera tenía recursos humanos ahora. Es decir, tenemos un hospital con salas y terapia intensiva que cuesta el equipamiento, pero no tenemos a los intensivistas. Entonces, ¿qué vimos? Que un proyecto era un conjunto de varios componentes, entre los que estaba principalmente la infraestructura, y eso es lo que nosotros conocíamos, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, nos aventurábamos a ver esto de la Melchor Pérez, viaducto Melchor Pérez. Esto es lo que vimos, no sé si se acuerdan. Por favor, díganme si se acuerdan o no. Hola. Sí, el viaducto. María Josué, gracias. Pero ¿qué característica tenía el viaducto? Que solo pensaron hace más de 20 años que el componente era solo la infraestructura. Sin embargo, hace 5 años han hecho el mantenimiento y en tiempo real, vale decir, hace 5 años, el costo de el mantenimiento, que era el mantenimiento correctivo, porque ya se estaba por caer, de verdad, quiero ser grosero, no voy a decir colapsar, ese sería el término, estaba por colapsar, pero estaba tan mal porque nunca habían considerado este. Bueno, aquí no hay un componente que se llama mantenimiento, que tuvimos la posibilidad de que se caiga esta infraestructura importante. ¿Cuánto costó el costo de la reparación? Costó aproximadamente $2 millones hace 5 años. Hace 20 años esto costó $2 millones de dólares también si nosotros hubiéramos seguido lo habitual, es decir, lo técnico, vale decir, desde el mantenimiento periódico que ya vamos a ver en un puente grande, el mantenimiento preventivo y finalmente el correctivo, si así ameritaba, esto no hubiese costado, además no hubiera estado en peligro como nosotros hemos visto. Fíjense acá, han tenido que ver nuevamente las torres, han apuntalado, es decir, han ampliado las fundaciones de las torres. Es decir, realmente muy complicado y muy complejo. Entonces, para nosotros vimos que era importante definir el proyecto. Dice dirección de obras y evaluaciones. En dirección de obras civiles, pero considerando una obra como parte de un proyecto que se llama infraestructura, que es importante, por supuesto, pero no es todo. Y tenemos otro tipo de componentes como el equipamiento, recursos humanos, mantenimiento, supervisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, si estábamos hablando de proyectos de inversión pública, estábamos viendo que eran recursos que provenían del Estado plurinacional, vale decir, de todos nosotros. Y esos recursos se distribuyen en 3 niveles. Está el nivel nacional y los niveles departamentales y locales o supranacionales, no interesa, no vamos a discutir. Entonces, por ejemplo, esta obra que nosotros vimos, perdón, ya no puedo ni ver, esta obra era de competencia del gobierno nacional, del gobierno departamental o del gobierno local llamada municipalidad. Hola. Gobierno municipal. Por eso, era del gobierno local. Entonces nosotros vamos a tener la posibilidad, diré posteriormente, de que en la planificación, aquí no está, tenemos diferentes niveles en la planificación de recursos públicos. Entonces, ¿qué era un proyecto de inversión pública? No era nada más que el conocer una necesidad, aplicar, si eso está dentro, la planificación
de las necesidades de las personas, considerar traer un equipo inter y multidisciplinario, generar un estudio, asignar recursos económicos que son los más escasos. Realmente, si ustedes ven con la crisis económica y sanitaria, no hay recursos económicos. Entonces tenemos que ser muy eficientes en la utilización de recursos económicos. Entonces eso había sido un proyecto. Nada más es resolver una necesidad a partir de un conjunto de conocimientos que puede atender esa demanda que plantean los ciudadanos. ¿Entendido? Hola. ¿Y qué era un programa? Pues te pregunto a la que me contestó qué era un programa. A ver, si yo quiero resolver el problema de la vivienda en el estado de Bolivia, agarro, por favor escúchenme porque no quiero escribir, me canso, por favor escúchenme, por favor escúchenme. Agarro el censo de población y vivienda del INE 2012. Agarro datos proyectados al 2021, porque todavía no hay del 2022, y veo que existe un déficit de, por decir, 100.000 viviendas. Si yo aplico proyectos en la ciudad de Cochabamba, 10 viviendas en Sacaba, 5 viviendas en Quillacollo, 100 viviendas en el municipio de Cochabamba y así sustantivamente resolver el problema. Si tengo que resolver 100.000 viviendas. Entonces, un proyecto no resuelve una necesidad. En este caso estamos viendo, entonces, ese conjunto de proyectos, en Cochabamba de 10 proyectos, en La Paz de 15, en Santa Cruz de 20, en Oruro de 5 y bla, bla, toda esa suma se llama programa. Entonces, que había sido un programa, no había sido nada más que una suma de proyectos y eso también se los escribí. Estoy repitiendo lo que ya les dije, ¿se entendió? Hola. ¿Con quién estaba hablando? Ah, Maíta, ¿cómo estás? No te vi. Buenos días. Buenos días. Entonces les dije que para poder entender mejor cómo nosotros debemos atacar en este periodo de planificación, porque la organización no es nada más que una etapa de planificación. Antes de ejecutar, debo planificar. Entonces les dije que había que considerar 3 conceptos muy importantes que uno los confunde, porque creen que es lo mismo. Lo vamos a aplicar directamente a la organización de obra. Ya no vamos a hablar de los caporales, de nada, porque eso ya vimos. Entonces, hablamos de qué. ¿Alguien me puede decir? Miren, estamos hablando de esto. De método, de metodología y de técnica. ¿Se acuerdan o no? Entonces, era importante ver qué era método. Ahora ya no vamos a aplicar a la viga nada, sino directamente a nuestra, que significa la organización. Entonces, el método que nosotros vamos a agarrar es el método de gestión de proyectos por eficiencia y calidad. ¿Qué tengo como respaldo? Porque tiene que haber pues un contenido, un teórico técnico que me respalde esto. Entonces, yo veo aquí, eso es lo que les voy a dar. Esto. Es la guía de manejo o administración de proyectos en base a conocimientos sistemáticos u ordenados.
Entonces, ya no me acuerdo ahorita, vamos a ver, en el 1200 está. No sé si. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, esto por supuesto les voy a dar porque es un buen libro para planificar. Parte 2, 500. Por favor, yo ya estoy mal, no veo bien. Bueno, aquí está, 541. Ya me había pasado, 541. Carajo, aquí está. El estándar para la dirección de proyectos nos dice cómo deberíamos planificar. Sin embargo, dentro de esa planificación para organizar una obra, en este caso una obra civil, yo voy a manejar este método. ¿Y qué me sustenta? Esto. ¿Se está entendiendo? Hola. Entonces quedó claro cuál es el método. Entonces ahora tengo que ver qué es metodología. Entonces la metodología es la secuencia, cómo voy a ir abordando vamos a decir, este trabajo que debo realizar. Entonces vengo acá y fíjense, voy a utilizar esto que se llama el análisis dimensional, viendo espacio, tiempo y recursos económicos. Sí, sí. Esa es la metodología, sí. Generar dimensiones, espacio, tiempo y recursos económicos que por supuesto tienen que estar ambos concatenados. No sé si se nota, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Entonces, solo así se podría entender esta metodología. Y finalmente las técnicas. Aquí están materiales, mano de obra y maquinaria. ¿Por qué estoy hablando no personal, mano de obra, maquinaria? Porque van a ver que en las lecturas, no solamente de carácter técnico, sino también de carácter social, vamos agarrando nomenclaturas. Por ejemplo, M1, personal, mano de obra M2, maquinaria en vez de equipo M3 significa lo mismo, sí. Entonces, las técnicas están entre la interrelación de las tres M's. ¿Y cuáles son las tres M's? Materiales, mano de obra y maquinaria. Esas son las técnicas, sí. Entonces, nosotros hemos podido entender qué era método, qué era metodología y qué eran las técnicas o herramientas. ¿Se ha entendido? Bueno, ¿se ha entendido los carnavaleros? El método era bailar la saya a través de los caporales. La metodología, tenían con sus 10 dedos 10 pasos. Y las técnicas, cómo saltaban, cómo se agachaban, cómo se ponían al suelo, etcétera, etcétera. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, ingeniero. Evaluaciones. En evaluaciones vimos el SICOES. Por favor, Maya. Entramos a... Ya. Solo eso. No, no. Por supuesto, solo eso. Entonces, es que quiero ligar lo siguiente. Hemos visto que por la crisis sanitaria que nos ha generado crisis económica ahora, crisis entre pueblos, es decir, cada vez estamos de mal en peor, dice que para salir de esta crisis
deben ser los recursos públicos impulsados a través de los 3 niveles en Bolivia. El nivel nacional, que corresponde al gobierno central, el nivel departamental, los gobiernos departamentales, y el nivel local, los gobiernos municipales o locales tienen que invertir en proyectos de inversión pública. Entonces nosotros necesariamente vamos a priorizar ese tipo de, vamos a decir, ese tipo de análisis. Entonces alguien me preguntará, ¿y se puede aplicar? Por supuesto, se puede aplicar para hacer un presupuesto, no hay ningún problema. Pero en el caso de inversión pública, si no lo hago así, me van a rechazar lo que yo haga. ¿Queda claro? Entonces, con todo eso, fíjense, recién hemos podido destrabar esto, que era dirección de obras y evaluaciones. Y hemos entendido, ¿verdad? Hola. Entonces, vamos a tratar de entender el final de la materia. ¿Cómo? Sí, pues. Vamos a tratar de entender para qué creen que ustedes sirve una buena dirección de obras. Al decir buena, no estamos hablando en términos de que si uno va al cielo o va al infierno. No, así no se analiza, sino buenas en términos de que yo he utilizado todas las herramientas que tenía para hacer una buena planificación y por lo tanto tener un buen plan para resolver el problema de la ejecución de la obra. ¿Se ha entendido? ¿Para qué sirve? Sí, Pero es para no tener problemas, ¿verdad? A ver, ustedes no me están entendiendo bien, pero bueno, ahora me van a entender bien. Ojalá me entiendan. ¿Qué es esto? ¿Es una red vial? ¿Qué es? Hola. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué es esto? Yo lo interpreto como si una persona está en la cárcel. Ah, ya. Bueno, de eso estamos hablando. Una mala dirección o una mala evaluación como consecuencia que tiene San Sebastián. Hay muchos colegas que están ahí. ¿Se están dando cuenta de la magnitud del problema? ¿Ustedes quieren ir ahí o quieren ir al viaducto para tirarse de ahí? Escojan. A ninguno dije. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que les he dicho. Tenemos que ser muy cuidadosos al organizar un plan de trabajo, es decir, generar un plan el cual se tenga que ejecutar y que tenga la menor cantidad de errores posibles. ¿Entendido? Si no, consecuencia es esto. Entonces vamos a comenzar por el final, vamos a mirar las consecuencias. Entonces yo les comentaba de que en el 2009 se terminó de ejecutar una obra que era bien interesante en San Francisco, a la Torre Millennium de San Francisco, que no se caracterizaba precisamente por la altura, sino los 3 millones de dólares. Estábamos hablando que cada departamento, cada piso que era tan lujoso, tenía un valor de entre 10 12 millones de dólares. ¿Quiénes iban a vivir ahí? ¿Nosotros hubiésemos ido a vivir ahí? Parece que no. Aunque le pide el dinero de la abuelita debajo del colchón, no me iba a alcanzar ni siquiera para quedarme en las calles de San Francisco. Pero bueno, compraron
jugadores de la NBA, etcétera, etcétera. Es gente muy famosa que tenía plata. Entonces, entendido la demanda era que en Estados Unidos aparentemente no existe demanda de viviendas sociales, aunque hay mucho, mucho marginal. Sin embargo, había una demanda por este tipo de viviendas. Viene un inversionista, porque allá hay inversionistas, genera un edificio de ese tipo y solo piensen si era o no rentable. Alguien me podría decir si el costo, les he dicho que era de 350 millones de dólares y era 50 pisos y cada piso valía 12 millones de dólares, ¿era negocio o no? Por favor, haciendo números, no especulando como los políticos. ¿Se entiende lo que les digo o estamos durmiendo? Hay un edificio de 50 pisos. Cada piso tiene un departamento. Cada departamento vale 12 millones de dólares y ha costado 350 millones de dólares. Pregunta, ¿era negocio o no? Con números. Sí, jefe. ¿Cuánto costaba? Costaba 350 y ¿en cuánto vendían todo? En total vendía 600 millones. Y la diferencia, ¿cuánto era? 250 millones. ¿Era una buena inversión? A mi parecer, sí. Claro que sí, ¿cómo no va a ser? 250 millones de dólares invertidos en 350. Fíjense, estaban recuperando el 80%. ¡Wow! Realmente interesante. Y acá viene el problema. El problema es de que ustedes van a ver, y eso va para ustedes. Les he mostrado la capacha, ¿no ve? Como llaman ustedes. Lo que no les gusta. No hay que llegar ahí a lo borrar. Donde hay que elaborar bien el proyecto. ¿De qué vamos a hablar? Del ciclo de proyecto. Hay que elaborar un proyecto bien. Sí, estaba bien elaborado, sí. Entonces, si se elaboró bien, había que ejecutar bien, como decían los planos. Y resulta que ustedes van a ver posteriormente los pilotes que formaban parte de la fundación, en vez de llegar al bedrock o a la roca madre, solo se quedaron en un tipo de arenas porque consideraban que no solo la capacidad portante, sino la fricción iba a permitir vamos a decir, los asentamientos que en las normas están permitidas. Ahorita no me acuerdo, me puedo equivocar, pero creo que son 4 pulgadas los asentamientos, es decir, como 10 centímetros o 15 permitidos. Entonces, con esas consideraciones más, por supuesto, técnicos, buenos ingenieros elaboran el proyecto y también una compañía interesante ejecuta, pero el tener que introducir mayor longitud del pilotaje significaba mayor costo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Por favor, no cometan ese error. Por supuesto, esas son escalas demasiado grandes para nosotros. Nosotros no vamos a hacer un proyecto de 350 millones de dólares. Imposible, pero nos puede servir como guía para no estar viendo solo a cuadras. ¿Hasta aquí se entendió? Hola. ¿Cómo es Aldo? Aldo Ronald. Está todo claro, ingeniero. Entonces, si está todo claro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver, ¿verdad? Para que quede mucho más claro. ¿Está? ¿Estamos? Sí, Por favor, me van a decir si se escucha y se ve. Voy a dejar de presentar. Les pido, por favor, no me quite. Al que me quita, yo también le voy a quitar nota, ¿sí? ¿Se ve? sí, Hola. sí. Ahora me van a decir, espera, aumentaré un poco de... Ahí está bien nomás.
Me dicen si se escucha, sí, me grites. Millennium Millennium Tower is the tallest residential building in San ¿Se Francisco. escucha? 58 stories above the ground and 419 Ya, luxury gracias, condominiums. por The favor. tower opened to residents in 2009, but even before construction was finished, engineers could tell the building was slowly sinking into the ground and tilting to one side. How do engineers predict how soils will behave under extreme loading conditions? And what do you do when a skyscraper's foundation doesn't perform the way it was designed? Let's find out. I'm Grady, and this is Practical Engineering. In today's episode, we're talking about the Millennium Tower in San Francisco. Skyscrapers are heavy. That might seem self-evident, but it can't be overstated in a story like this. An average single-story residential home is designed to apply a pressure to the subsurface of maybe 100 pounds per square foot of building footprint. That's about 5 kilopascals, the pressure at the bottom of a knee-deep pool of water. With its concrete skeleton, the Millennium Tower was designed to impose a load of 11,000 pounds per square foot, or 530 kilopascals to its foundation, about 100 times more than an average house. It would be impossible for just the ground surface to bear that much weight, especially in this case, where the ground surface is a weak layer of mud and rubble placed during the city's infancy to reclaim land from the bay. That tremendous pressure is why most tall buildings use deep foundation systems. The Millennium Tower's foundation consists of a 10-foot or 3-meter thick concrete slab supported by 950 concrete friction piles driven into the subsurface to a depth of about 80 feet or 24 meters. Friction piles spread out the load of the building vertically, allowing much more of the underlying soils to be used to support the structure without becoming overwhelmed. The piles also allow the foundation to bear on stronger soils than those at the surface. Driving the piles so deep allowed the building to not sit on the surface layer of artificial fill or even the soft underlying layer of mud, but rather on the dense, sandy soil of the Colma Formation below. This is a fairly common design in San Francisco, with more than a dozen tall buildings in the downtown area utilizing a similar foundation system, including some nearly as large as this one. However, it's not the dense sands causing problems for the Millennium Tower, but what's underneath. Below the Colma Formation is a thick layer of Ice Age mud, locally known as the Old Bay Clay. Thanks to the geologists for that name. When the building was designed, the project geotechnical engineers predicted that it would settle 4 to 6 inches, or 10 to 15 centimeters, over the structure's entire lifetime, mainly from this layer of Old Bay Clay below the bottom of the piles. But even before construction was complete, the building had already settled more than that. I have a video that goes into greater detail about soil settlement that you can check out after this, but let me summarize the high points here. The ground below your feet may seem firm and stable, but when subjected to increased loading, and especially when that loading is extreme, like that of a concrete skyscraper, soil can compress in a process called consolidation. Essentially, the soil is like a sponge filled with water. An increased load will slowly squeeze the water out, allowing the grains to compress into the empty space. Settlement is usually a gradual process because it takes time for the water to find a path out from the soil matrix. But some things can accelerate the process, even if they're not intentional. The Millennium Tower was already designed to put more stress on the underlying Old Bay Clay than any other building in the area. However, construction of the tower's basement also required the contractor to pump water out of the subsurface to keep the site dry. This is often done using vertical wells similar to the ones used for drinking water, but usually not as deep. This deliberate and continuous dewatering of foundation soils accelerated the settlement. Then other construction projects nearby began, including the adjacent Transbay Transit Center, which required their own deep excavations and groundwater drawdowns. All these factors added up to a lot more settlement than was initially anticipated by the project's geotechnical engineers. The result was that by 2016, when the public first learned about the issue, the building had already sunk more than 16 inches or 41 centimeters, triple the movement that was anticipated for its entire lifetime. Unfortunately, that settlement wasn't happening evenly. Instead, the northwest corner had sunk a little lower than the rest of the foundation,
causing the tower to tilt several inches in that direction. The media had a field day reporting on the Leaning Tower of San Francisco, and accusations started flying about who was to blame and whether the city had covered up details about the building's movement. The developer continued insisting that the building was safe, reiterating that all buildings settle over time and the Millennium Tower was no different. But it definitely was different, at least in magnitude. With so much attention to the building, the city commissioned a panel of experts in 2017 to assess its safety, both for everyday use and in the event of a strong earthquake. By that time, the building had settled another inch and was out of plumb by more than a foot, or 30 centimeters. That's not something you could notice by eye and was probably only discernible to the most perceptive residents, but it's well beyond the 6 inches allowed by the building code. Even so, the panel found that the building was completely safe, and the settlement had not compromised its ability to withstand strong earthquakes. However, they cautioned that the movement hadn't stopped and further tilting may affect the building's safety. At the same time, and despite engineering assessments confirming the building's safety, the condominium prices were plummeting. No one wanted to live in a building that was sinking into the ground with no sign of slowing down. It didn't take long for lawsuits to be filed. By the end of it, just about every person and organization related in any way to the Millennium Tower was involved in at least one lawsuit, including individual residents, the Homeowners Association, the building developer, the Trans-Bay Joint Powers Authority, and many others. In total, there were 9 separate lawsuits involving around 400 individual parties. After many years of complex litigation, a comprehensive settlement, of the legal kind, was eventually reached through private mediation. The result was that no one took the blame for the building's excessive movement, condo owners would be compensated for the loss of property values, and most importantly, the building would be fixed. During mediation, the retrofits to the building's foundation to slow the sinking and de-tilt the tower were a big point of contention. One early plan was to install hundreds of micropiles, small diameter drilled piles, through the existing foundation down to bedrock. But the estimated cost for the repair was as much as $500 million, more than the original cost of the entire building. Turns out it's a lot easier to drill foundation piles before the building's built than afterwards. The challenges associated with working below the building, like access, vibrations, noise, and lack of space, drove up the price, and the parties couldn't agree to pay such a substantial cost. An unconventional alternative proposed by the developer's engineer ended up resolving the dispute, and as of this writing is currently under construction. The proposed fix to the Millennium Tower is to install piles along 2 sides of the building's perimeter. That may seem kind of simple, but there's a lot of clever engineering involved to make it work. 52 piles will be drilled along the north and west sides of the tower all the way down to bedrock. Unlike the original plan, these piles will be installed outside the building below the adjacent sidewalks, saving a significant amount on the construction cost. An extension to the building's existing concrete slab will be installed around each pile, but not rigidly attached to them. Instead, each pile will be sleeved through and extended above the concrete slab so that the building can move independently. The slab will be equipped with steel beams centered above each pile and anchored deep within the concrete. Finally, hydraulic jacks will be installed between each of the 52 piles and beams. Once everything is installed, the contractor will use the hydraulic jacks to lift the building's foundation, transferring about 20% of the load onto the new perimeter piles. That means each one will be carrying around 800,000 pounds or 360,000 kilograms. The goal of the upgrade is to remove weight from the clay soils below the building, transferring it to the stronger bedrock further below and thus slowing down the settlement. The design requires that the holes be over-drilled so that no part of the new piles can come into contact with the old bay clay and put any weight on this weak subsurface layer. The annular space between each pile and the clay will be filled with low-strength material only after the hydraulic jacking operation is complete. Once the building is safely supported, each pile will be enclosed in a concrete vault below the ground, everything will be backfilled, and the sidewalks will be replaced. If all goes according to plan, the settlement on the north and west sides of the building will be completely arrested.
With less load on the original foundation, the sinking of the other two sides will gradually slow to a stop, straightening the building back to its original plumbness, but just a couple of feet lower than where it started. Of course, expensive and innovative construction projects rarely do go according to plan, and this one's no different. The city of San Francisco and the design engineers were carefully monitoring the building's movement as construction of the retrofit got started in May 2021. It didn't take long to notice an issue. The vibrations and disturbance of drilling through the Old Bay clay were making the settlement accelerate. The speed at which the building was tilting and sinking started to increase as the drilling continued. In August 2021, construction was halted to reassess the plan and find a solution to install the foundation retrofit safely. As of this writing, crews are testing some revised drilling procedures that they hope will reduce the disturbance to the clay layer so they can get those piers installed and the building supported as quickly as possible. Inge, si está hablando no se escucha por si acaso. Gracias, la verdad es gracias por decirme. Miren, he hablado como 5 minutos, otra vuelta como orate y no me di cuenta. De todos modos, les decía lo siguiente. Ustedes han podido ver cómo la planificación de un proyecto a través de un plan de trabajo es tan importante para que se cumplan los objetivos que uno espera tener. Sin embargo, también nos damos cuenta de que a veces por anteponer, es decir, antes de los criterios técnicos, anteponer con supuestos que se pueden o no se pueden cumplir, tenemos que poner el costo, por supuesto, no tenemos un buen resultado. Fíjense, de los 600 millones posiblemente tenga que devolver 500. Y por no tener problemas de seguridad en los Estados Unidos, no se olviden que ha habido un problema en Miami. Por supuesto, las normas son totalmente diferentes en San Francisco por una serie de razones, por existir una falla cercana, etcétera, 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 etcétera. Son más rigurosos, pero igual me interesa garantizar que no se caiga, ¿no? Ese no es el problema. Ellos construyeron para que puedan ser habitados de una manera segura. Entonces, con todo lo que hemos visto y me están escuchando ahora, quisiera la participación de ustedes. Es decir, estamos comenzando del final. No sé por qué se me ocurrió comenzar del final, porque siempre la pregunta es recurrente. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, les he mostrado unas rayas horizontales y verticales y una carita feliz, no una carita triste. Entonces, para eso nos sirve, para no llegar ahí. Adriana,
Bueno, Hola, ¿puedes aportar algo, por favor? ¿Algún comentario, alguna interrogante, alguna pregunta? No sé, pero hablar algo de eso. bueno, no sé si tal vez usted nos podría comentar si alguna vez el costo o la planificación que tuvo en alguna obra se salió de sobremanera, o sea, costó muchísimo más de lo que usted ya ha pensado o planificado. A ver, si alguna vez, normalmente, cuando nosotros estamos empezando a adquirir experiencia, nos contratan de, entre comillas, residente de obra, que el residente es el director, después vamos a hablar, no quiero hablar ahora, estamos hablando de organización. Es un mal término, aunque existe y está hasta institucionalizado residente de obra. Entonces, el dueño de la empresa que está ejecutando normalmente te dice, no le pongas mucho cemento, suficiente es así, pero en los planos y en las especificaciones, porque en los planos te dice las características de la resistencia a la compresión, no te preocupes, entonces podríamos llegar, claro, es una verdadera barrabasada porque no puedes jugar con las fundaciones, es el sostén de toda obra. Bueno, ejemplo, cosas reales en Cochabamba, el IDIF Cochabamba. Por eso es bueno el Internet. ¿Alguien conoce este edificio? Hola. ¿Se escucha lo que estoy hablando o no? Sí, sí, Se escucha. pero no Ya, conocemos. pero entonces, Anita, por favor, si tú no eres alguien que hable. No, hija, yo no lo Estamos, conozco. estoy queriendo explicarles, tú me has preguntado. Les estoy hablando ya no de la Torre de San Francisco, de San Francisco. En esto yo he sido el responsable cuando era secretario de la gobernación de la inversión acá. Cuando yo llegué, este edificio estaba parado. ¿Alguien ha visto el edificio del Hospital del Niño que está ahí en la Arce y que son más de 20 años que no se utilizan? Hola, Sí, ingeniero. Ese sí. esto iba a ser lo mismo, porque había deficiencias en la construcción. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Se ve, no, el cursor? ¿Se ve o no el cursor? Sí, ingeniero, una columna. Sí, pero aquí es una columna. Un par de columnas, ¿no ven? Sí, ingeniero. Bueno, ¿qué pasó? Teníamos, bueno, realmente, por eso yo quiero recobrar la calidad que había antes. No entiendo por qué ustedes solo quieren aprobar y no quieren aprender. No entiendo por qué seguimos insistiendo con los cursos de temporada, veranos, inviernos, no entiendo. Había un colega, el ingeniero Beltrán, joven, había salido recién, y el ingeniero florero me dice, es bueno, hermano. Entonces le llevo para ver qué podíamos hacer con esta estructura que se iba a quedar como eso que ven ustedes. Entonces él empieza a hacer el estudio de la patología y este ingeniero, por ejemplo, justamente por la capacidad que tenía, se ha contactado en Alemania, ahora ya debe estar muchos años, unos 15 años por lo menos, y ya tiene licencia para diseñar estructuras complicadas.
unas bóvedas he visto, me escribe unos puentes, es decir, eso es lo que quisiera de ustedes. Entonces, ¿pero qué pasó acá? Había esto que acabamos de ver. ¿Cómo? No, pues con el Betzog, no, por supuesto que no. Por ejemplo, en estas columnas que se ven que son rectangulares, por decir, ya no me acuerdo, era 40 por 60. Y la verdad es que, por supuesto, ya me soplaron muchas cosas. Imagínense, fuimos con un clavo, ¿saben qué es un clavo, verdad? ¿Ustedes creen que a un buen hormigón, sin ejercer presión, vale decir, sin el martillo, el clavo puede entrar? Hola. No, Inge. Difícil, ¿no? Sin embargo, íbamos acá y se entraba. ¿Eso era razonable? No, ingeniero. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Con razón tan bonito está. Habían puesto cascote de ladrillo. Por decir, ya no me acuerdo, o sea, se me va también. Por decir, si era 40, 35 era hormigón y 5 cascote de ladrillo. Pregunta, ¿la persona que ha construido eso sabía que era hormigón o sabía que tenía que poner con cascote? ¿Tú qué ibas a hacer, Adriana, si vas a ser residente, que no me gusta ese término, pero vamos a llamar de obra? ¿Tú ibas a permitir que haga eso el contratista? No, hija, porque es poner en riesgo la estructura. Por supuesto, estamos viendo la Torre Milenio, ¿ve? Por supuesto, no es eso, pero el concepto es el mismo. Entonces, se ha tenido que reforzar, se ha tenido que cambiar de ambientes para que no haya equipamientos que generen más peso. Es decir, el ingeniero Beltrán ha hecho un estudio tan fantástico que fíjense ahora, ¿funciona o no funciona? Hola. ¿Y el hospital del niño funciona o no funciona? Todavía no. Bueno, todavía no, después de 20 años, ¿no ve? Es que les quiero decir que no solamente debemos agarrar la técnica que estamos viendo, que es organizar, planificar, o sea, hemos planificado nosotros a partir del estudio que hemos hecho y hemos visto que se tenía que hacer estas obras adicionales de manera de garantizar. Solo eso no, les he dicho, hemos dispuesto los ambientes y todo bajo mi responsabilidad, pero acá hay que ver siempre dos cosas. Al igual que en la torre, teníamos un problema. Entonces, para resolver el problema, hemos hecho un análisis. Al igual que han hecho ellos, han innovado, han visto, han colocado gatos. Tan interesante de levantar, ¿verdad? Sin embargo, es bueno siempre analizar todo el contexto. ¿Qué no han analizado allá? Que hay esas sobrepresiones de qué? De los edificios contiguos. No solo de eso, sino de las vibraciones cuando uno coloca. Entonces, eso más bien ha generado parcialmente problemas, de manera que había un asentamiento de 42 centímetros, ha subido a 48, imagínense, casi medio metro. Entonces, ¿se ha entendido lo que les he querido decir? Sí, ingeniero. Bueno, entonces nosotros podríamos comenzar. No quería utilizar las diapositivas, pero bueno, vamos a utilizar, no hay problema. Entonces, ¿qué tienen en común esas 6 fotos que son obras civiles? Hemos visto que un proyecto no solo es infraestructura, sino en base a lo que se ha elaborado el proyecto. Y pregunta, para que vayamos ordenándonos mejor, cuando uno está en este proceso de ejecución del proyecto, ¿va con el proyecto con los 5 tomos o 10 tomas a cuestas? ¿O va con los planos? Va con los planos, sí. Con los planos. Tienes que llevar una carretilla, ¿no ve? Y ni siquiera sería funcional, no serviría. Entonces, fíjense, por eso es importante
la lectura de los planos. Y ustedes han aprendido eso seguramente en dibujo 1. Bueno, entonces acá que estamos viendo que hay equipamiento, sí, pero diferentes tipos de equipamiento, el médico y el administrativo. Y también hemos visto que sin recursos humanos como ahora no van a poder habilitar ni el Hospital del Norte ni el Hospital del Sur. Falta intensivistas. Hay intensivistas en Cochabamba muy pocos, posiblemente no puedan ni encontrar. Entonces, para ver esto, les voy a dar el dossier porque ahora es también semipresencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver esto. Vamos a ver, estamos partiendo de la primera parte que es la etapa de, vamos a ver, ¿qué se llama? Ay, se me va de la cabeza, no sé. Bueno, en la etapa de la elaboración del proyecto, para eso nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a generar los planos? No. En la etapa previa a la ejecución, nosotros vamos a ver la presupuestación. Después de la presupuestación vamos a generar la planificación. De la planificación vamos a tener un plan de trabajo. Ese plan de trabajo debe ser diario, sí. Debe ser semanal, sí. Debe ser mensual, sí. ¿Para qué me serviría el plan de trabajo? Justamente para ver una buena programación. Y con la buena programación, recién voy a hacer ¿cómo les digo? En el plan de trabajo va a estar bastante bien detallada la organización de la ejecución del proyecto. Ya en la etapa de ejecución, no previa a la ejecución, vamos a ver la dirección del proyecto en la ejecución, vamos a ver la supervisión, el control. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Sin embargo, la pregunta que les lancé a ustedes era, ¿para qué me sirve la planificación que se traduce en una programación de obras? ¿Para qué me serviría la programación? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué programaría actividades? Entonces, nos puede servir para esto. Esto en gestión de proyectos van a aprender, debo tener siempre una línea base, vale decir lo que yo estoy planificando. Entonces, puede ser que lo que yo esté planificando, voy a poner con este color la planificación, va a ser así. Acá vamos a tener el tiempo, normalmente se coloca en meses. Y acá vamos a tener los recursos económicos. Entonces vamos a tener los montos en bolivianos o en dólares. Yo voy a poner en dólares, pero en Bolivia se ven los bolivianos. Entonces, fíjense, para este mes voy a tener esta cantidad de recursos. Es decir, para el segundo mes yo tengo que gastar o ejecutar estos recursos. Y finalmente, para este mes, yo debo determinar, o sea, concluir con los recursos económicos. ¿Se ha entendido? Eso significa la planificación en la programación física financiera, o sea, de la ejecución del proyecto. Es una parte. Yo con esto, ¿qué puedo hacer? Fácil, puedo hacer un control de lo que me está pasando, por decir, cada mes. Puede ser que el primer mes me haya ido igual, bien, pero el segundo mes voy bajando y llega un momento en que esta desviación, que era pequeñita, parece un diferencial, pero sigue pasando el tiempo y ya sucede esto. Entonces yo voy controlando esto es lo ejecutado y lo otro es lo programado. Entonces, si yo veo que cada vez más se va abriendo,
tengan por seguro, y esto es experiencia, no hay en libros, si esto que era chiquito se convierte más grande y esto en términos cuantitativos está dentro de un 15 a un 20% de desfase, lo único que voy a pensar es en esto. O si no irme al viaducto, ¿se ha entendido? Entonces, para eso me sirve controlar, si ustedes quieren física y financieramente, mediante este gráfico, la ejecución del proyecto. Si me está yendo mal, es decir, cada vez hay mayores desfases, ya no son deltas, sino son estos triángulos, son los incrementos en el desfase, entonces yo debo ver bien qué debo hacer. Si es mucho, seguro que voy a ir ahí. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, ingeniero. Bueno, entonces no quiero dejar cortado y veríamos el ciclo de proyecto. Entonces el ciclo de proyecto muchos ya han visto conmigo, pero ni modo. Fíjense, hasta está bonito. Preinversión, me quería hablar inversión o ejecución y evaluación ex post. Entonces, esto vamos a ver la siguiente clase. ¿Cuándo es? Hola. ¿Cuándo es la siguiente clase? Nos estamos durmiendo. El jueves, Inge. Ya. Y fíjense, ni siquiera estamos entrando a la unidad 1. Estamos acá. Pero por supuesto, con todo esto, a la unidad 1 ya va a resbalar nomás ya. Es decir, ya vamos a entender todo, ¿verdad? Hasta aquí preguntas, por favor. Hola. Ninguna, Inge. Bueno, por favor, ¿alguien más? Inge, tengo una pregunta, pero ya no es referido al avance. Perdón, ¿qué dices? No te hay mucho eco, o estoy medio sordito. Por favor, ¿puedes repetirme? Le tenía una pregunta a Inge, pero no es referido al avance, es con el código de la materia. No sé si está bien el que está en mi código SIS, pero me ha mandado al grupo de NESA. No, pues tú sabes que en la inscripción yo nada tengo que hacer. No, aquí viene la reflexión, escúchame. Tú sabes que creo que el 10 o 12 se va